Ahora sí, Dios les bendiga. Vamos a entrar a la palabra y vamos a estudiar hoy un pasaje que el Señor ponía en mi corazón, que se encuentra en Primera de Corintios 13:1. Y me ponía yo a pensar que este mes, ¿verdad? Casi en todo el mundo y en muchos lugares se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Pero el mundo tiene un concepto de amor que es distinto al concepto que tiene Dios, ¿verdad? Dios tiene otro concepto diferente del amor y el día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de ello. Primera de Corintios 13:1 y dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas, dice, y angélicas, pero no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, dice, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, dice, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, dice. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana por la bendición y la oportunidad que nos das de poder estar reunidos para seguir aprendiendo de ti, Señor. Que nuestro corazón sea buena tierra para poder llevar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Fíjense que hablábamos de que este mes, ¿verdad? Se celebra el 14, específicamente acá en Guatemala, se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y hemos escuchado tantos conceptos sobre el amor y creo que sobre todo en estos tiempos es más difícil, creo yo, o más complicado, ¿verdad? A veces vemos muchas personas que dicen, bueno, yo ya no creo en el amor, dice, porque no han podido encontrarlo en una persona, ¿verdad? Y entonces me llamaba la atención porque la Biblia habla acerca del amor, pero en el griego habían 4 palabras, dice, que se utilizaban para representar el amor, y hemos oído mucho acerca de 3, ¿verdad? Principales, que es el amor ágape, el amor fileo o filial, el amor eros, y hay otra palabra que era el amor que se expresaba entre familias, entre miembros de familia. Pero cuando habla aquí la Biblia acerca del amor en 1 Corintios 13:1, utiliza esta palabra que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor ágape, dice. Y la palabra que usa en el número Strong es la G26, del griego ágape, dice. O que también en otros versículos utiliza la palabra agapeo o agapao. Y cuando estudiaba este pasaje, me llamaba la atención porque dice que el amor ágape representaba un festín de amor, dice. Yo me imagino como un gran banquete, como una recepción donde hay en abundancia para comer todo lo que se quiere. Y eso es lo que habla acá el apóstol Pablo. Y comienza hablando primero acerca de las cosas espirituales, ¿verdad? Porque muchas veces podríamos tener dones. Fíjense que aquí habla de lenguas humanas y angélicas. Dice, hemos hablado en otras ocasiones acerca de eso, porque cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, dice que ellos empezaron a hablar lenguas, pero no eran lenguas angelicales, sino eran lenguas que entendían las personas de otras provincias. Y decían, pero miren, si ellos están hablando en nuestro idioma, dice. Y menciona la Biblia que en ese tiempo habían personas de muchos lugares en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo,
y todos los escuchaban hablar en su idioma. Entonces eso me impresionó mucho a mí porque habla de que el Espíritu Santo puede traer esas lenguas humanas. Y hay testimonios, ¿verdad? Yo recuerdo un testimonio de un pastor acá muy reconocido, que él contaba que Dios le dio la habilidad para hablar inglés y para expresarse con fluidez en el idioma. Y también hemos comentado de un misionero que llegaba a la casa de mis abuelitos y cuando empezaba a orar y a adorar, él empezaba a hablar en lenguas, pero hablaba en inglés, sin nunca haber estudiado el idioma. Entonces hay lenguas humanas, pero también hay lenguas angelicales. Y hemos escuchado, porque escuchaba recientemente que alguien decía que muchas veces con las lenguas angelicales decía, es que yo creo que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo porque yo no hablo en lenguas. Y hay un pasaje de la Biblia donde dice que fuimos bautizados, dice, y sellados por el Espíritu de la promesa, pero que no en todo se manifiesta el don de lenguas. Pero dice, el don de lenguas es para edificar a uno mismo. Ahora, ¿por qué mencionamos todo eso? Porque el apóstol Pablo empieza hablando en este versículo y le está escribiendo a la iglesia de Corintios y le dice, si yo tuviera lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor ágape, dice, vengo a ser como metal que resuena, dice, o címbalo que retiñe, dice. Hemos visto, ¿verdad? A veces cuando suena una batería, ¡plá! Un címbalo que retiñe, hace mucha bulla, pero en realidad no transmite una melodía o un ritmo, ¿verdad? Es solo ruido, como aquella higuera que maldijo Jesús, ¿verdad? Porque Jesús se acerca a aquella higuera porque tenía abundantes hojas y eso era una señal que si tenía las hojas, debía tener el fruto. Pero esa higuera no lo tenía y sabemos la historia que al final Jesús termina maldiciendo la higuera. Pero es tipo de que muchas veces podríamos encontrar, o nosotros mismos podría pasarnos, ¿verdad? De tener mucha apariencia exterior, pero no tener un fundamento interior, ¿verdad? Verdadero. Y luego sigue hablando, y ahí ya se puso un poco fuerte, ¿verdad? El apóstol Pablo, porque le está escribiendo a Corintios, y miren, si yo tuviera lenguas humanas y angelicales, yo me imagino a quizá los que sí tenían esos dones, decir, ay, gloria a Dios, he recibido los dones, y quizás se sentirían orgullosos de eso. Y luego el apóstol Pablo le dice, miren, si yo tuviera eso y no tengo amor ágape, de nada me sirve. Entonces viene como a desanimar un poco, en cierta forma, a los que están oyendo, pero no se queda ahí, sino que continúa más y luego dice, y si tuviese profecía, dice, ahí ya se fue más profundo, porque en otro pasaje el apóstol Pablo habla y dice que el que habla lenguas se edifica a sí mismo, dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, si pudiéramos verlo de alguna manera, es otro nivel de cristiano y de hijo de Dios, porque acá ya no solo está hablando en lenguas angelicales, sino que profetizar, dice, es anticipar el futuro de una persona, predecir lo que va a suceder, dice. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo va en camino ya para Jerusalén y llega donde un profeta y agarra su cincho y dice, así dice el Señor, el dueño de este cincho lo van a atar? Le está prediciendo el futuro. Y como decía uno de mis pastores, en guerra avisada no hay muerto, dice, porque ya le anticipó, ¿verdad? Es como que si fuéramos por un camino, dice, miren, tengan cuidado porque ahí están robando. Entonces uno se va por otro camino y ya no cae en la trampa. Y entonces dice, si tuviese profecía, y luego agrega y dice, y si entendiese todos los misterios, dice. Miren qué interesante, porque el apóstol Pablo empieza a hablar a lo largo del Nuevo Testamento de varios misterios. Dice, he aquí, dice, os digo un misterio, dice.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces eso era algo que había estado oculto antes. Era un secreto, pero que Dios reveló. Y luego habla, dice, grande es el misterio de la piedad. Habla de otro misterio. Y luego en otro pasaje dice, habla del misterio de la iniquidad. Entonces, dice, aun si entendiese todos los misterios y toda ciencia, dice, ahí se va más allá porque habla del conocimiento, y tuviese toda la fe, dice, de tal manera que trasladase los montes. Miren qué interesante, porque Jesús habló a sus discípulos y les dijo, si tuvieran fe, dice, como un grano de mostaza, podrían decir a este monte, quítate y échate en el mar. Pero miren qué interesante lo que puede hacer la fe. O sea, la fe puede hacer lo que es imposible, dice otro pasaje, imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero dice, y aun cuando tuviera toda la fe, dice, que trasladase montes, pero no tengo amor ágape, dice. Nada soy, dice. Entonces, yo a este punto, yo digo, si recibimos la visita del apóstol Pablo para compartir y predicar en la iglesia, yo ahí estaría un poco, honestamente, un poco desanimado. Porque digo, bueno, o sea, de nada sirve tener tanta fe, de nada sirve entender los misterios, que los misterios son profundidades, los secretos de Dios que han sido revelados, ciencia, conocimiento. Pero no se queda ahí, sino que sigue más. Y en el verso 3 de 1 Corintios 13 agrega y dice, y si repartiesen todos mis bienes, dice, para dar de comer a los pobres. Y eso me impresionó a mí, porque yo dije, quiere decir que pueden haber personas que aún den materialmente, pero no tengan amor ágape. Lo hemos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estuvimos enseñando acerca de las deudas, ¿verdad? Que muchas veces vienen personas, como por ejemplo cuando llega el rey de Sodoma, dice, con Abraham, y le dice, mira, quédate con todas las riquezas, solo déjame a mí las almas, dice. Él quería a las personas, dice. Y entonces Abraham le responde y le dice, no voy a tomar nada tuyo, dice, para que después no se diga, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham, dice. Pero miren qué tremendo, porque entonces él podía dar todo, pero podían haber intereses de por medio, ¿verdad? Como lo que hablábamos de las deudas, que a veces puede haber una dádiva con otro interés, ¿verdad? De obtener algo a cambio. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice, si diera todos mis bienes, y luego dice, agrega, y entregase mi cuerpo, dice, para ser quemado, pero no tengo amor ágape, dice, de nada me sirve, dice. Entonces, aquí llegamos a un punto donde realmente nos desanima un poco. A mí en lo personal me desanima un poco porque ¿saben cómo es eso? Es como que uno esté en su trabajo, esté en una empresa trabajando y uno llega bien temprano, puntual, atiende bien a los clientes, es acomedido con el jefe, hace un montón de cosas y otros no se esfuerzan tanto. Pero aquí está un trabajador esforzándose y haciendo un montón de cosas. Y dice, a ver, vamos a hacer una cooperacha, dicen, ¿verdad? Una recolección de dinero para una refacción. Y yo compro y pongo aquí de mi dinero. Y luego dice, y él esforzándose y dando un montón de sí. Y luego viene el jefe y le dice, mire, pero lástima que no vendió, ¿verdad? O sea, hizo muchas cosas, pero no generó ventas. Fíjense que a mí no se me olvida que trabajé en una empresa donde teníamos metas de ventas. Y dentro de esas metas de ventas, a veces no llegábamos a las metas. Y en una oportunidad yo le hablé a nuestro jefe. Yo le dije, mire, venimos a trabajar sábados que no nos tocaba. Nos quedamos más tarde trabajando. Mire,
todos los indicadores que tenemos de cuántas llamadas hicimos, de cuántos minutos estuvimos atendiendo clientes. ¡Hala, por favor, apóyenos! Y denos siquiera un porcentaje del incentivo de metas. Y no se me olvida la respuesta que él me dio. Y me dijo, mira Luis, me dijo, en un partido de fútbol, me dijo, ¿qué es lo más importante? Dice, si un jugador de fútbol viene y dice, ¡hala, por favor, entrenador, mire, o por favor, árbitro, estuve corriendo todo el partido, salté, cabeceé, hice chilena, me barrí, hice un montón de cosas. ¡Ah, qué bueno! Lo felicito, se vio su esfuerzo y todo. Pero ¿cuántos goles anotó? Ah, pues no anotamos goles, pues entonces perdieron. Y así me dijo ese mi jefe. Y me marcó mucho, me impresionó. Pero ahora yo veo aquí al apóstol Pablo diciendo algo similar, ¿verdad? Y entonces puede ser frustrante para quienes se esfuerzan en agradar a Dios, ¿verdad? Puede ser frustrante. Porque puede ser frustrante decir, Señor, yo estoy haciendo esto, Señor, yo estoy haciendo lo otro. Como aquel joven que llegó delante de Jesús y le dijo, mira, he guardado todos los mandamientos, mira, he hecho esto, mira, he hecho aquello. Y entonces el Señor viene y le pide algo que era difícil para él. Y le dice, bueno, solo una cosa te hace falta, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se apartó triste, dice. Ahora, eso era el trato personal para él, ¿verdad? Pero muchas veces podemos estar nosotros así en nuestra vida. Pero entonces veía que este amor va a ir creciendo. Y en Filipenses 1:9, quiero que me acompañen. Y miren, porque aquí yo en lo personal me sentí mal. Porque es como una prueba, ¿verdad? Como un termómetro de amor, ¿verdad? Como que Dios dijera, a ver, le vamos a poner el termómetro para ver cómo está la temperatura de amor, ¿verdad? Han visto que a veces en algunas revistas, y sobre todo ahora en este mes, ¿verdad? Del amor y la amistad, dice, termómetro de tu relación de pareja. Y empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Si sacaste de 3 a 5, tu amor es intermedio. Si sacaste de 6 a no sé qué, tu amor va creciendo y así. Y viene aquí Dios y nos pasa un examen. Y yo en esta primera parte del examen, yo dije, Señor, dije yo, nos falta mucho en el amor. Pero miren ahora lo que dice Filipenses 1:9. Y miren, y esto pido, dice, en oración, dice, está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, que vuestro amor ágape, dice, crezca, dice, abunde aún más, dice en la versión Reina Valera, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice. Miren qué bonito. Para que aprobéis, dice, lo mejor. O también me gustó porque en el original dice, el significado es, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esto de ser sinceros, dice, utiliza una palabra que significa probado como genuino, dice. Ahora eso me impresionó más, porque me acuerdo un mensaje que compartía Miriam con los jóvenes hace años y que lo acabamos de compartir recientemente en el canal de YouTube, pero decía, quítate la máscara, decía, así se llamaba el mensaje, ¿verdad? Y hablaba de presentarnos a Dios con un corazón genuino, porque Él ve lo más profundo de nuestro corazón y dice que escudriña las intenciones del corazón. Miren qué tremendo, porque por ejemplo, se presenta a Caín y Abel y los dos llevan ofrenda delante de Dios y llevan buena ofrenda, ¿verdad? Y cualquiera pudo haber dicho, ay, miren Caín, qué buenas frutas las que trajo, y miren estos mangos o estos frutos qué jugosos se ven, pero dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque dice que cuando
ungieron a David como rey, él le habla al profeta y le dice, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová escudriña el corazón. Dice. Y por eso era que el salmista decía, Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, dice. Porque quiere decir, y en otro pasaje dice, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice. ¿Quién lo conocerá? Entonces a ese punto se queda uno así como, ya es como cuando lo agarran con aquellos pastes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquellos pastes que se usan para baño, aquellas esponjas ásperas que dice, a ver, ay, aquí me manché ayer que estaba revisando la bicicleta y me quedó grasa, aquí, el estropajo. Y se pasa uno y no es suave, ¿verdad? A veces son ásperos o son abrasivos. Y entonces aquí a este punto dice, ay, Señor, necesitamos presentarnos sinceramente delante de ti, pero también dice que además de presentarnos genuinamente delante de ti, que pidamos en oración que ese amor ágape crezca. Entonces, eso me llamó la atención porque quiere decir que ese amor sí puede crecer. Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y les dice, miren, yo quiero que esto pido en oración, que vuestro amor ágape abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Miren qué interesante, porque entonces el amor ágape va a dar lugar a otros frutos. Aquí, por ejemplo, ciencia y todo conocimiento. Y miren ahora 1 de Tesalonicenses 3:12. Y miren lo que dice acá. Y el Señor, dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Pero aquí dice, los haga crecer y abundar en amor ágape, dice. Para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Miren qué bonito lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Porque allá dice, oro para que crezca vuestro amor ágape. Y aquí dice, ay, que el Señor les haga crecer su amor. Entonces quiere decir que el Señor puede hacer crecer ese amor dentro de nosotros. Y luego en el verso 13 dice, ¿para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, dice, irreprensibles en santidad, dice, delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante. ¿Para qué quiere el apóstol que crezca el amor? Dice, para que ustedes sean afirmados en vuestros corazones. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que cuando Jesús va a la cruz, todos los discípulos salen huyendo, excepto Juan, que era el discípulo del amor y era el discípulo amado. Todos andan corriendo y Jesús en la cruz todavía al final habla y dice, hijo, he aquí tu madre, le dice con María, madre, he ahí tu hijo. Y Juan estaba ahí y había permanecido, y por eso dice en Colosenses 3:14, dice, lo vamos a buscar, Colosenses 3:14, miren qué interesante. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor ágape, dice, que es el vínculo perfecto. Pero ¿sobre qué cosas? Cuando nosotros vemos el contexto atrás, lo que está hablando, desde el verso 2 empieza a hablar y dice, miren, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjense que a veces cuando estamos en cualquier organización, ¿verdad? A veces en algún trabajo que requiere uniforme. Mire, usted viste el uniforme de esta empresa, entonces vístalo dignamente. En el ejército, ¿verdad? Pasaba. Usted viste este uniforme militar, tiene que vestirlo con dignidad, no poner en mal el nombre de la institución. Y aquí el apóstol Pablo habla algo similar, porque dice, vestíos pues como hijos de Dios. Entonces dice, si nosotros somos hijos de Dios y todavía están
tan amoroso el Señor porque dice, santos y amados, dice, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren todo lo que dice en el verso 12 y verso 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos, dice, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Hoy está difícil, ¿verdad? Porque muchas veces, como dijo Jesús, dice, si vosotros amáis a quienes os hacen bien, dice, ¿qué mérito tenéis? Dice, porque eso hace también la gente del mundo, dice. ¡Ay, qué bueno que vino su Alteza Real! Pase adelante, bienvenido. Este me cae bien porque me recibe dignamente. Pero donde nos tratan mal, tomamos muchas veces otra actitud. Y en ese pasaje me impresiona mucho porque dice que amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre, dice. Y eso es lo que está hablando acá nuevamente. Y luego después llega al 14, dice, y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor ágape, que es el vínculo perfecto, dice. Miren qué tremendo, porque entonces ese amor ágape va a ser el vínculo perfecto para permanecer, pero no solamente con las personas, sino permanecer también en Dios. Y el verso 15, qué tremendo, porque dice, y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, dice. Miren qué lindo, porque entonces después, como fruto o resultado de ese amor, vimos que allá va a abundar en conocimiento y en ciencia. Y aquí va a abundar también en paz. Por eso dice en otro pasaje, en cuanto a vosotros dependa, dice, estad en paz con todos, dice. Y nosotros debemos esforzarnos, ¿verdad? Como hijos de Dios, a mantener la paz con todas las personas. Y también deja esa advertencia, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. Quiere decir que en algún momento no va a depender de nosotros. Y entonces ahí ya no es responsabilidad nuestra. Como cuando le escribe el apóstol Pablo a los matrimonios y les dice, si alguna mujer, dice, tiene un esposo inconverso, dice, pero él consiente en vivir con ella, pues que siga adelante, dice en el matrimonio. Miren qué tremendo. Pero si él ya no quiere, dice, no está obligada, dice. Miren qué lindo. Entonces deja la libertad. Y acompáñenme ahora a Primera de Juan, 4:16. Y miren lo que dice aquí Primera de Juan. ...4:16... y dice, y nosotros, dice, hemos conocido y creído en el amor ágape que Dios tiene para con nosotros, dice. Miren qué lindo, porque está hablando de que Dios tuvo este amor ágape del que está hablando la Biblia, del que está hablando el apóstol Pablo. Dice, Dios tuvo ese amor ágape para con nosotros. Dice, y después, miren, se pone aún mejor, porque cuando leemos en Juan 3:16, ese versículo tan famoso, ¿verdad?, que usamos para evangelizar, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Cuando nosotros leemos el original, dice, de tal manera agapeo Dios al mundo, dice, o agapao Dios al mundo. Es decir, de tal manera amó Dios con amor ágape al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, qué rico ese versículo, ¿verdad? Pero miren ahora, volviendo aquí 1 Juan 4:16, porque después de esta confrontación, que es una confrontación con nosotros mismos, ¿verdad?, de saber cómo está nuestro nivel de amor, Dios empieza a hablarnos y a decirnos, miren, bueno, ya te mostré cómo está tu nivel de amor, pero no para que te decepciones,
si te falta, sino para que sepas que yo puedo hacer crecer ese amor y que también puedes orar para pedir ese amor y que puedes ejercitar para crecer en ese amor. ¿Y qué vas a obtener de ese amor? Que ese amor es el vínculo perfecto. Y en ese amor vas a poder permanecer. No solo en las relaciones interpersonales, sino también en las relaciones con Dios. Lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque yo me impresiono de personas que están en el Evangelio. Por ejemplo, el pastor Luis Edelman, que estuvo el año pasado con nosotros, de Miel San Marcos. Y yo tengo, pero años de conocerlo. Y siempre lo veo decir, todo desde que lo conozco. Yo era niño, adolescente, creo yo, cuando lo conocí, como 12 años tal vez, o 13 años, y él sirviendo a Dios. Y toda la vida, y sigue sirviendo a Dios. Y le han pasado cosas en el Evangelio, y le han hecho cosas también, a veces personas cercanas, a veces ministros, lo han traicionado, y le han pasado de todo, y él sigue permaneciendo en el Evangelio. Y cuando vemos esos ejemplos, decimos, yo, Señor, quiero permanecer como él, ¿verdad? Como lo que hablábamos la semana anterior, de que hay algunos que les pasa algo malo y dicen, no, es que yo ya no creo porque me pasó algo malo, y se alejan de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer? Primera de Juan 4:16, y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor ágape de Dios, ese de Juan 3:16, que tiene para con nosotros. Dios, dice, es amor ágape. Y eso me impresionó porque siempre hemos oído que Dios es amor. Pero no es cualquier tipo de amor, sino que dice Dios es amor ágape. Y el que permanece en amor ágape, permanece en Dios y Dios en él, dice. Y luego verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor ágape en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y miren qué lindo, en el amor ágape no hay temor, sino que el perfecto amor ágape echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y miren el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Qué lindo. Y miren el verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ay, hoy sí nos la pusieron bien difícil, ¿verdad? porque muchas veces lo que hablábamos, ¿verdad? Algunas personas que nos hacen mal, es más difícil amarlas, como lo que dice Jesús, ¿verdad? Si amas al que te hace bien, ¿qué mérito tienes? Dice. Pero si logras amar al que te hace mal, ahora, eso no significa tampoco, es que yo amo al que me hace mal y por eso aquí estoy de masoquista, sufriendo. Por ejemplo, hemos hablado en las relaciones familiares, ¿verdad? Cuando hay casos de hombres que golpean a las mujeres por tener más fuerza, por tener mayor consistencia física, y las golpean y las maltratan aún físicamente. Muchas veces hasta su vida podría estar en riesgo, y entonces ahí no aplica, no, es que el amor ágape permanece. No, ahí también viene la sabiduría de Dios, ¿verdad? De huir y apartarse. Por eso dice, no está obligada. Ahora, si volvemos a 1 Corintios 13, y entonces yo le preguntaba, bueno, ya vimos todo lo que Dios nos llama amor ágape y que tenemos que permanecer en ese amor ágape. Pero ahora, ¿qué es el amor ágape? Y me gustó mucho porque encontré que la Biblia menciona 8 cosas de lo que es el amor ágape.
en 1 Corintios 13 y 8 cosas de lo que no es el amor ágape. Y miren, vamos a leerlas y vamos a comenzar por el verso 4 y vamos a ir avanzando un poco acá. Y dice, miren qué lindo, dice, bueno, ¿qué es entonces ese amor ágape al cual Dios nos está llamando? Y lo primero que dice es que el amor, dice, en esta versión, verso 4, dice, el amor es sufrido, dice, esta versión Reina Valera 60. Pero cuando vemos en otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, dice, el amor es paciente, dice. Pero cuando vamos al original griego, la palabra que usa, dice, es macrosumeo, que es el número Strong G3114. Pero me gustó mucho porque miren lo que dice, que macrosumeo significa espíritu largo, dice. Y eso me encantó. ¿Y saben por qué? Porque tiene doble significado. Porque hoy en día vemos, por ejemplo, los matrimonios, ¿verdad? Hoy se casan y ya lo comentábamos también, ¿verdad? En una prédica de permanecer en el amor. Unas bodas de ensueño, lindas, en Antigua Guatemala, en un castillo en la Toscana, en un lugar paradisíaco en el lago de Como, Italia. Hay en internet hay unos videos de unas bodas, pero muy bonitas. Yo les contaba que tuvimos una página que se llamaba Blog de Bodas y a veces publicábamos ahí, mirábamos unas bodas. Y esa pareja que se ve tan feliz y tan bonita, al año se están divorciando o se están terminando o aquella diferencia de trato que había de honey, que mi amorcito, que colochito, que flaquito, después, mira vos, que no sé qué, se termina. Pero entonces, ¿qué quiere decir? De que el espíritu se ha hecho corto, de que ya no están dispuestos a aguantar tantas cosas. A la primera de cambio, están rompiendo y están terminando. Entonces dice, espíritu largo, dice. Ese es el significado en el griego original. Y el significado, dice, puede significar también que aguanta, dice, o que resiste, o que es resiliente. Pero yo veía, espíritu largo quiere decir que no a la primera se termina, pero me impresiona que no dice espíritu infinito. Y eso es tremendo, porque lo hemos visto aún en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque aún en la naturaleza de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero inmediatamente después dice, pero no dará por inocente al culpable. Entonces Dios es amoroso y ahí está contemplando y nos tiene una gran paciencia, pero no significa que en un momento como tanto que hemos mencionado a Sansón, pero que no se le vaya a terminar, o como se le terminó al rey de Babilonia, ¿verdad? Que colmó a Dios y le aparece la mano, ¿verdad? Mene, mene, tekel, uparsin. Le llegó su fin. Entonces, espíritu largo, esa es la primera característica. Miren la segunda, y vamos a ir un poco más rápido para que nos dé tiempo. Y dice, el amor es bondadoso, dice. En otra versión dice que es benigno. Y la palabra que usa es mal. Son bien difíciles esas palabras griegas, ¿verdad? Pero lo que me impresiona es que el significado, dice, es mostrarse uno mismo útil, dice. Miren qué bonito. Porque yo decía, cuando uno se muestra útil, es alguien que sirve. Entonces, en el amor, esa parte de benignidad o bondadoso que dice acá en las Américas, está relacionado con ponerse a disposición y ser útil para la persona que uno ama o para el Señor que uno ama. Ser uno útil para el Señor. Y miren, después sigue y dice, ahora va a cambiar el apóstol Pablo y ya nos dio dos de lo que es el amor ágape. Y ahora nos va a dar el primero de lo que no es.
Y dice, el amor no tiene envidia, dice. Eso me gustó, ¿saben por qué? Porque yo decía, qué interesante que muchas veces para poder comprender algo, podemos comprenderlo en base a lo que es o en base a lo que no es. ¿Verdad? Si nosotros sabemos lo que no es, vamos a entender el significado. Y entonces dice que el amor ágape no tiene envidia. Y la palabra que utiliza ahí es la palabra celó, del griego el número Strong 2206. Pero el significado me llama la atención porque tiene que ver con calor, dice. Dice, no tiene calor de sentimiento, dice. Por o en contra de, dice. Miren qué interesante. No tiene sentimiento, no tiene calor de sentimiento por alguien o en contra de alguien. Y los significados, dice, son arder, celar, envidiar, dice. Cuando nosotros leemos Proverbios, dice que habla, no recuerdo exactamente ahorita los puntos que menciona, pero dice, no sé qué impetuoso, no sé qué y difícil, no sé qué otro. Pero ¿quién podrá permanecer ante la envidia? Dice. Entonces, la envidia que se puede generar muchas veces dentro de una persona puede llevar en los trabajos, ¿verdad? También lo hemos platicado, a poner en mal con el jefe, a sabotear el trabajo, a hacer daño, porque hay una envidia por lo que alcanza otra persona o por lo que puede obtener otra persona, ese sentimiento de ardor. Luego sigue el siguiente, dice, el amor tampoco es jactancioso, dice, o fanfarrón, dice. Es decir, no anda ahí fanfarroneando, diciendo, así es que como yo fui a dar mi vida por ustedes, como que fuera Jesús, ¿verdad? Ahora, miren el siguiente, dice, no es arrogante, dice, y está relacionado con el anterior. Permítanme, quiero volver acá, dice, no es jactancioso, y luego dice, después de que no es jactancioso, dice aquí en esta versión Reina Valera, no se envanece, dice. Y la palabra que utiliza es fusió, dice. Pero ese fusió, dice, es como soplar, inflar. Entonces es como alguien inflado, ¿verdad? Como alguien altanero, ¿verdad? Alguien orgulloso. Entonces miren qué tremendo todo lo que va diciendo acá de lo que no es el amor ágape. Luego sigue al verso 5 y dice, no hace nada indebido, dice. Y aquí la palabra que utiliza como indebido es asgemoneo, que es la G807, que significa ser o actuar indebidamente. Miren, como una persona que sería algo indebido, ¿verdad? Algo fuera de lugar, algo quizá incluso que pueda avergonzar a la otra persona, ¿verdad? Ahora avancemos un poco más. Y dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, dice. Y aquí la palabra que utiliza es geautu, que significa no busca su yo mismo, dice. O no busca su sí mismo, si lo pudiéramos traducir así. Es decir, no está pensando solamente en función egoísta de él, ¿verdad? Sino que está pensando en la otra persona. Y cuando vemos segunda de Timoteo 3, donde habla del carácter de los hombres en el final de los tiempos, dice que serán amadores de sí mismos, dice. Es todo lo contrario al amor ágape. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿verdad? En el mundo se piensa más en lo personal que en los demás. Y sigue aquí diciendo, miren, dice, no se irrita, dice.
otra característica, y la palabra que utiliza es paroxuno, que es el número Strong G3947. Pero miren, el significado me impresionó, porque lo que traduce aquí como irritar, dice, era aguzar junto a, dice, o sacar punta, o sacar filo. Es decir, que no se exaspera o no se pone filoso, si pudiéramos traducirlo de otra forma. Pasemos a la siguiente. Y dicen, no se irrita o no se exaspera, no guarda rencor, dice. Miren qué tremendo. Y entonces acá dice, cuando habla acá de guardar rencor, usa la palabra G3049, que es logisomal. Y esa palabra significa, dice, llevar inventario, dice. Miren qué interesante. Porque dice, cuando dice, no guarda rencor, en el original está diciendo, no lleva un inventario. Es decir, no va contabilizando las cosas, como aquellos chistes, ¿verdad? Han oído un chiste que dice, va una, va dos, y que a la tercera le iba a pasar algo malo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero aquí dice, no lleva un inventario, dice. No estigmatiza, no guarda rencor, dice. Luego dice, también menciona, cuando dice no guarda rencor, también habla que no guarda lo indigno, lo inválido, lo sin valor, dice. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla a través del apóstol Pablo y dice, en esto pensad, dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de gloria, si hay virtud alguna, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Ese pasaje, busca ese pasaje, porque este pasaje cabal entra acá. Porque luego de decir eso, da una promesa. ¿Sí? Filipenses, ¿no? 4. Filipenses 4:8. Miren qué lindo lo que dice el apóstol Pablo, porque dice, no lleva inventario de lo indigno, de lo inválido, de lo sin valor. Y la palabra que usa ahí es cacos, dice. Y miren lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendiste y recibiste y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mucha gente hoy no tiene paz, ¿verdad? Vive en una batalla interior porque está llevando un inventario de todas esas cosas. Y miren, volvamos nuevamente a 1 Corintios 13. Y vamos a ir avanzando acá un poco más. Dice, no se goza de la injusticia, dice. Y aquí la palabra que usa, dice, cuando menciona gozar, dice, es estar alegre, feliz o gozar, dice. Que es la palabra jairó. Y luego dice la injusticia, que es lo que es moralmente de maldad o que va en contra de la justicia, dice. No se goza de eso, no se alegra. Ese es el amor ágape. Pasemos al siguiente, dice. Mas se goza de la verdad, dice. Y aquí utiliza otro. En el anterior utilizaba, dice, no se jairó de la injusticia, pero se sunjairó
utiliza otra palabra de la verdad. Y esta palabra, en lo que difiere de la anterior, es que dice que expresa simpatía o en alegría, dice, o se congratula con lo que es verdadero. Miren, hoy en día en el mundo hay tantas cosas injustas, ¿verdad? O falsas o mentiras. Y hay gente que dice que no solo Dios le va a recriminar a los que hacen tales cosas, sino a los que consienten, dice, que hacen tales cosas. Miren qué tremendo, porque entonces nos podríamos hacer partícipes. Entonces el amor ágape no se congratula con eso, sino que se congratula con la verdad. Y ahora vuelve nuevamente el siguiente verso. Dice, la versión Reina Valera dice, todo lo sufre, dice. Y en el original la palabra que usa, que es estegeo, significa esta palabra tachar, dice. O borrar. Yo me imagino como cuando uno está haciendo algo, no, esto no va, lo tacho. Lo quito, no, esto no. ¿Han visto cuando a veces ha pasado acá que dice, vamos a proponer un juez para el puesto? Pero le presentaron tachas, entonces ya no entra. Entonces es anular, cubrir con silencio, dice. Es decir, cubrir con silencio. Y esto es como lo que hizo José, ¿verdad? José pudo haber salido, miren, María apareció embarazada. Y ustedes saben qué es lo que corresponde y vamos todos a apedrearla. Pero él actuó con amor ágape, porque sufrió en silencio, tachó la falta. Por eso es lo que dice, todo lo sufre. Luego dice, todo lo cree, y la palabra que usa acá cuando dice todo lo cree, dice es, todo le tiene fe o todo lo confía. Cuando nosotros leemos en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe, la palabra que usa es pisteuo, o dice, pero sin pisteuo es imposible agradar a Dios. Y entonces aquí dice que el amor, dice, todo lo sufre, todo lo pisteuo, o todo lo cree, o todo lo confía. Luego dice, todo lo espera, dice. Y aquí habla de esperar con confianza, como cuando hay una promesa en Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha prometido algo, como le prometió a Abraham, y aunque pasó el tiempo, dijo, bueno, sigo confiando, sigo esperando. Y eso es el amor. Y luego dice, en el verso 8, el amor dice, después de todo lo espera, dice, todo lo soporta, dice. Y ese todo lo soporta, dice, es quedarse bajo, dice. Y eso me impresionó porque, ¿saben cómo es cuando dice quedarse bajo? Es como, esto pesa, pero esto tiene más peso. Esto queda abajo. Dice, todo lo pone bajo, a la par de ese amor. O sea, el amor pesa más que las faltas. Y luego dice en el 8, el amor, dice, nunca deja de ser. Y la palabra que utiliza ahí en el griego dice, ni siquiera en algún tiempo, dice. Entonces habla de ese intervalo, dice, ni siquiera en algún tiempo deja de ser o cae, dice, o es sacado de curso. Y entonces luego termina, y quiero ir finalizando ya el día de hoy, porque miren qué lindo todo lo que habla. Y luego dice, cesarán las profecías, dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos, dice. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y miren, otra vez aquí nos habla de ese crecimiento del amor, porque dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, verso 11, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dice.
Ahora vemos por un espejo, dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, dice. Y con esto quiero finalizar el día de hoy. Dice, y ahora permanecen, dice, la fe, esa fe de Hebreos 11, la esperanza, dice que el significado es elpis, dice que es esperar con anhelo, con placer, con expectación, dice, con confianza. Yo me imagino como cuando a un niño le dice a su papá, mira, el domingo en la tarde vamos a ir al zoológico, ya está con aquella ilusión esperando, porque tiene la confianza y la seguridad. Pero luego finaliza y dice, pero el mayor de ellos, dice, es el amor ágape, dice. Ah, yo no sé cómo les fue a ustedes en el examen, pero yo me vi en el examen y yo dije, Señor, me falta mucho, dije yo, para alcanzar este amor. Podríamos hacer tantas cosas, ¿verdad? En el servicio, dar bienes a los necesitados, aún darnos nosotros mismos, dice. Pero si no está el amor ágape, de nada sirve, dice. Ahora lo lindo es que el Señor dice que podemos orarle, dice, y pedirle, y Él puede hacer abundar ese amor cada vez más en nosotros, ¿verdad? Hoy en medio de este mundo, ¿verdad? Que cómo está y donde con la juventud a veces se ve, ¿verdad? Que la juventud ya no cree en el amor, ya no cree en las relaciones de pareja, porque han visto tantas cosas, ¿verdad? En el mundo, en la televisión, en familiares cercanos, aún en su misma familia cercana. Dicen, no, ya no creo en el amor, no creo en la familia, no creo en todo. Dios trae un mensaje de decir que aún existe ese amor, ¿verdad? Y que Él es ese amor, ágape. Y que si nosotros permanecemos en ese amor, vamos a permanecer en Él. Y dice ya para finalizar, dice Mateo 24:12, dice, por haberse multiplicado, dice, o aumentado la maldad. Y la palabra que utiliza ahí significa por haberse aumentado la ilegalidad o el infringir la ley, dice. El ágape de muchos, dice, se enfriará. Utiliza una palabra que dice, el ágape de muchos será como una brisa inanimada. Pero ¿saben qué quiere decir eso? Que entonces Dios nos ama, nos habla también para permanecer en el ágape. No debemos infringir la legalidad de las leyes de Dios, ¿verdad? Que Él ha establecido en su palabra. Y por eso Él decía, no te apartes, dice, ni a izquierda ni a derecha, cuando entraron a tomar la tierra prometida. Y hoy sí, termino y vamos a hacer una oración. Quiero pedirles que inclinen su rostro ahí donde están. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña lo que verdaderamente es el amor que tú quieres que nosotros, Señor, tengamos hacia ti, a nuestro prójimo, a nosotros mismos, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas, Señor, alcanzar ese nivel de amor ágape que tú quieres en nosotros. Quizá en este momento, Señor, no tenemos ese nivel, como no lo tuvo, Señor, el apóstol Pedro, cuando tú llegaste a buscarlo después de resucitado y le preguntaste, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y él respondió, te amo con amor fileo, Señor. Pero al final vemos que tú no lo desechaste, Señor, sino que lo enviaste a apacentar tus corderos. Y de igual forma te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a alcanzar ese nivel de amor en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús.